Es la mañana del 15 de septiembre de 1897. Porfirio Díaz Mori, presidente de México, cumple 66 años y se le nota un semblante de buen humor esa mañana. Todo estaba siendo preparado para el día siguiente, en que el mandatario se preparaba para encabezar las celebraciones del 87 aniversario de la independencia de México. Un evento que el régimen había convertido en un espectáculo de poder y ostentación para demostrar la estabilidad del porfiriato. A las 10 de la mañana del 16 de septiembre, Díaz sale del Palacio Nacional acompañado por el general Francisco Zacarías Mena, ministro de Comunicaciones, el general Felipe Berriozábal, ministro de Guerra y un séquito de funcionarios y militares. La comitiva se dirige a la Alameda Central, donde se había instalado un altar a la patria para rendir homenaje a los héroes de la independencia. Entre la multitud que llenaba las calles, entre familias de clase media, trabajadores y curiosos, se encontraba un individuo de la zona llamado Arnulfo Arroyo, un hombre de 30 años, soltero, natural de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Según documentos del Archivo General de la Nación, Arroyo había estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente ingresado a la Escuela de Jurisprudencia gracias al trabajo de su padre como sastre, quien había invertido todos sus ahorros en la educación del joven. También había intentado cursar estudios en el Colegio Militar, pero fue expulsado por falta de disciplina e interés. En los años previos al atentado, Arroyo se había ganado la reputación de un conocido borrachín en los barrios del centro de la ciudad. Personas de su entorno afirmaban que ellos le daban monedas para que siguiera malviviendo a base de tragos. Y aunque lo consideraban totalmente inofensivo, aquel día las cosas cambiaron. No obstante, según el escritor Álvaro Uribe, basado en los diarios del diplomático Federico Gamboa, Arroyo también tenía ideas anarquistas y se oponía abiertamente al régimen porfirista. Mientras Díaz cruzaba la Alameda Central, flanqueado por los cadetes del Colegio Militar que formaban un cerco humano, Arroyo logra evadir la seguridad, traspasa una valla improvisada y se acerca por la espalda al presidente. En ese momento, lanza un puñetazo que impacta directamente en la nuca del presidente Díaz, quien no logra esquivar el golpe. El brigadier Ángel Ortiz Monasterio, miembro de la comitiva, reaccionó inmediatamente y destroza su bastón en la cabeza de Arroyo. Los cadetes se abalanzan sobre él, golpeándolo e insultándolo, hasta que Díaz Mori ordena detener la agresión. No le haga nada, hay que entregarlo a la justicia. Arroyo, aturdido y con sangre en la cara, seguía gritando entre la confusión: "Yo soy muy hombre". Según la crónica de Jesús Rábago, el ataque ocurre cuando Díaz se encontraba a unos pasos del monumento a Carlos IV, conocido popularmente como el Caballito, en la Alameda Central. Mientras se dirigía hacia el altar a la patria, instalado cerca de la entrada principal de la explanada, el mandatario sufre un moretón en la zona occipital, parte posterior de la cabeza, pero no requiere atención médica especial. Al día siguiente, asiste a las celebraciones programadas y hasta saluda a la multitud desde el balcón de Palacio Nacional en un gesto para demostrar la estabilidad al país y al extranjero. En tanto, Arroyo, tras ser detenido, se comprueba que no porta armas de ningún tipo. El inspector general de policía de aquellos años decide trasladarlo a una celda del Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a pesar de reconocer el peligro que corría el detenido. Durante el traslado, Arroyo fue maniatado, amordazado y, según testimonios recogidos por el Archivo General de la Nación, posiblemente amenazado por el mismo jefe de policía. El único interrogatorio parcial que se llevó a cabo fue realizado por el coronel Generoso Guerrero, juez cuarto de instrucción militar, quien registró que Arroyo confesó haber actuado por tener ideas enteramente contrarias al sistema de gobierno de aquella época que oprimía al pueblo mexicano. Sin embargo, no se profundizó en sus declaraciones ni se investigaron posibles vinculaciones con grupos opresores. Desde el momento de su detención, los rumores comenzaron a correr como reguero de pólvora por toda la ciudad. Se decía que Díaz había recibido un disparo, que había sido atacado por una banda de anarquistas e incluso que una granada había desvivido al presidente y a cientos de personas. La prensa internacional también se hizo eco del suceso.
un periódico norteamericano, publica el 18 de septiembre de 1897 que desde el momento en el que Arroyo fue detenido, la gente clamaba por su ejecución. Se hostigaba al teniente Lacroix, quien era el encargado del detenido por no pegarle un tiro. Esa misma noche del 16 de septiembre, en horas de la madrugada, un grupo de personas extrañamente irrumpe en la celda del Palacio del Ayuntamiento y desvive a Arroyo a golpes de cuchillo. La versión oficial del gobierno calificó el hecho como el primer linchamiento en público de México. Al día siguiente, el 17 de septiembre, Porfirio Díaz Mori se dirige a la prensa para lamentar la muerte de su agresor, comentario que fue repetido por el general Berriozábal. Sin embargo, la historia no quedó ahí. El 18 de septiembre, el diario El Imparcial publica una nota en la que señala a un grupo de civiles como responsables del linchamiento. Esta versión fue inmediatamente cuestionada por la población, que consideraba que la información era falsa. Cuando la policía detuvo a 21 sospechosos, unas 15,000 personas se concentraron frente a las oficinas del periódico El Imparcial de aquellos años. Se dice que quemaron ejemplares del periódico y acusaron a las autoridades de ser las verdaderas responsables del fallecimiento de Arroyo. El escándalo fue tan grande que el Congreso de la Unión convoca al entonces ministro de Gobernación, Manuel González Cosío, para que diera explicaciones sobre los hechos, aunque finalmente no se tomaron medidas contra ningún funcionario. A lo largo de los años, diversas investigaciones han planteado dudas sobre la versión oficial. El cronista Jesús Rábago, en su obra Historia del Gran Crimen, de 1897, señala que las medidas de seguridad alrededor del Palacio del Ayuntamiento eran demasiado estrictas para que un grupo de civiles pudiera irrumpir sin complicaciones. Por su parte, Álvaro Uribe, en su novela Expediente del atentado del 2008, adaptada al cine en 2010 por Jorge Fons, sugiere que Arroyo pudo haber sido manipulado por grupos políticos opuestos al régimen o que su muerte fue una operación encubierta para eliminar a un posible testigo de intereses ocultos. Hasta la fecha, los archivos oficiales no han revelado la identidad de los autores de ese suceso, ni si existieron autores intelectuales detrás del atentado o la posterior ejecución de Arnulfo Arroyo. Archivos del Archivo General de la Nación indican que en los meses previos al atentado, Arroyo había trabajado como empleado temporal en la Secretaría de Fomento, pero fue despedido por conducta irregular relacionada con faltas injustificadas y altercados en locales de bebidas. También aparece registrado en el padrón electoral de la Colonia Centro como sin ocupación fija. The Times en Londres publica el 19 de septiembre de 1897 que el atentado había generado preocupación entre los inversionistas europeos, ya que el régimen de Díaz era visto como garante de la estabilidad en México. Sin embargo, el gobierno mexicano emitió un comunicado oficial asegurando que el país mantenía su orden interno y que los planes de inversión no se verían afectados. Como consecuencia del suceso, el régimen implementó un sistema de vigilancia más estricto durante los eventos públicos, incluyendo la creación de una unidad especializada de guardaespaldas presidenciales dependiente del Ministerio de Guerra. También se reforzó el control de la prensa con la creación de un censor oficial encargado de revisar todo contenido relacionado con el presidente. En versión de Álvaro Uribe, escritor sobre el atentado, sobre las motivaciones decía que en una entrevista en 2014 el autor del expediente del atentado mencionó que según los diarios de Federico Gamboa, Arroyo había declarado a un amigo pocos días antes del ataque que Díaz había robado la patria y que hay que hacerle pagar, lo que sugiere que su acción no solo fue un acto impulsivo por el alcohol, sino que tenía un trasfondo político. El 18 de septiembre, el diario El Imparcial publica la nota sobre el linchamiento de Arroyo, versión que fue puesta en duda por la población. Asimismo, la policía realiza una redada en la que detuvo a 21 sospechosos y los acusó de haber participado en la ejecución de Arroyo. Estos factores indignaron a los ciudadanos, movilizando a cerca de 15,000 personas a manifestarse frente a las oficinas del Imparcial, quienes quemaron copias del diario y acusaron al periódico de culpar a la gente de algo que no había sucedido y que creían que había sido orquestado por las mismas autoridades.
Tal fue el escándalo público que el Congreso llamó a un ministro del Interior para que rindiera cuentas. El 21 de septiembre, un congresista y otros 12 miembros de la policía fueron llevados a la cárcel de Belén, donde confesaron que ellos habían sido los autores materiales del crimen y haber montado todo para que pareciera un linchamiento público. Tras la acusación, uno de ellos se priva de la vida y el resto de los implicados fueron condenados a pena de muerte. Sin embargo, sus sentencias fueron conmutadas, pasando algunos años en la cárcel. En algunos casos, volvieron a ocupar cargos públicos después de purgar una pequeña condena.